todos los candidatos reunamos nuestros esfuerzos para lograr que Guatemala se reencauce por la vida democrática y por el sistema de legalidad. En consecuencia, nosotros hemos insistido, ya como nos ven acompañados del distinguido licenciado Mario Sandoval Alarcón y del distinguido señor Leonel Cisniega Otero, candidatos a la presidencia y vicepresidencia, digo, unidos nosotros presentamos la mayoría de Guatemala. Reunido el conjunto electoral que representa el licenciado Sandoval Alarcón y nosotros, representamos mucho más allá de la mayoría absoluta de los guatemaltecos. Y en consecuencia, ofrecemos ante la opinión pública nacional y extranjera la decisión de un pueblo guatemalteco que está decidido a recuperar su derecho a elegir sus propios gobernantes. Yo tengo el gusto de pasar el micrófono al licenciado Sandoval Alarcón para que haga los comentarios correspondientes. Voy a ver, cada candidato a vicepresidente tener idea que dará la exposición del pensamiento y de la razón para que estamos aquí. Hoy la mañana, que una conferencia que en mi casa manifestamos claramente nuestra postura, que la decisión que habíamos tomado con respecto a la elección del día de ayer. Desde luego, informes a los periodistas. Buenas noches, señoras y señores, prensa nacional e internacional. Cuando fuimos nominados candidatos a la presidencia y vicepresidencia para participar en las elecciones marzo de 1982, sabíamos que íbamos a tener contrincantes y no enemigos. Y así hemos desarrollado nuestra campaña en el plan de contrincantes. Hoy, después del evento principal de la campaña, ¿cuál es la elección? Los contrincantes hemos hecho un análisis del evento final y hemos encontrado que tenemos aspiraciones comunes, aspiraciones que se plasman en buscar para Guatemala y los guatemaltecos un futuro mejor. Creemos que únicamente un gobierno que emane de la voluntad del pueblo libremente expresada puede tener una amplia base de apoyo popular que le permita solventar los problemas de nuestra patria profundamente lastimada por una violencia que se genera en el exterior, pero que llega a Guatemala y se desarrolla en nuestro territorio con saldo de dolor y sangre. La elección se realizó y todo parecía estar en orden hasta que empezaron a darse los resultados de las mesas electorales, cuando pudimos darnos cuenta, primero, de una retención intencionada de informes fidedignos, la escogencia de datos que únicamente favorecían a la candidatura oficial y una serie de incongruencias entre los escasos datos que recibíamos de manos de nuestros representantes en las urnas electorales
y los datos que se publicaban en pantalla. Empezamos a hacer un análisis, quisimos tomar contacto con nuestros delegados en los departamentos del interior de la República y encontramos con que nuestros teléfonos no podían salir. Tampoco podíamos recibir comunicaciones y ello nos privaba a nosotros y privaba a nuestros representantes de la comunicación libre que debe de existir y de la reunión de los datos lógicos y necesarios en un cómputo como el que amerita una elección de esta clase. Llamamos a una conferencia de prensa a altas horas e informamos a los telenoticieros locales del descubrimiento de una actividad que representaba fraude y habíamos establecido que cualquiera que resultara electo por votación libre y espontánea en elecciones limpias recibiría nuestro apoyo y que igual gesto esperábamos nosotros de resultar electos de parte de los otros contendientes. Pero cuando la elección se ha manoseado, cuando los resultados que obran en nuestro poder no concuerdan con los datos publicados, entonces hicimos la denuncia pública y la hicimos a sabiendas que al hacerlo estábamos en desventaja con nuestro contrincante, el licenciado Alejandro Maldonado. Sin embargo, no estábamos buscando prebenda para nosotros mismos, sino limpieza en un acto que debe de reflejar la voluntad de un pueblo. En esa virtud hicimos las denuncias y hoy por la mañana en casa del licenciado Mario Sandoval Alarcón ratificamos la denuncia y dijimos claramente a la prensa nacional e internacional ya reunida en esta ocasión que emplearíamos nuestros mejores esfuerzos por solventar dignamente el problema y porque Guatemala tenga en realidad una representación basada en la soberana voluntad del pueblo. Durante el curso del día de hoy, amigables componedores, personas de alto crédito en Guatemala, patriotas desinteresados, se tomaron la molestia de entablar contacto entre nosotros y el resultado de esos buenos oficios se traduce en la reunión de esta noche, cuando en conjunto podemos decirles a ustedes: reunido nuestros esfuerzos para luchar en contra de una inveterada costumbre de pueblos latinoamericanos y estamos en contra del fraude. Vamos a emplear nuestros mejores esfuerzos en conjunto para que en esta ocasión se vuelva a iniciar el proceso mediante la anulación de las elecciones fraudulentas y la apertura de una posibilidad de encontrarnos con nuestro destino con claridad, limpieza y patriotismo. Decían en la vía pública que está cerrada al tránsito. Por medio de equipos de amplificación se escuchaba la marcha que identifica al partido, mientras una marimba tocaba enfrente de allí. Mientras tanto, en la cuarta calle entre 9ª y 10ª avenidas de la zona 1, donde está ubicada la sede del Partido Central Auténtica Nacionalista, no se observaba mayor afluencia de personas hacia el edificio. En la sede de la Democracia Cristiana Guatemalteca, 8ª avenida entre 14 y 15 calles de la zona 1, grupos de simpatizantes de ese partido esperaban la llegada de su candidato a la alcaldía capitalina, Álvaro Arzú, electo ayer según el informe de la Junta Electoral Municipal. Y finalmente, en la cuarta calle entre 9ª... De 562 mesas computadas en la ciudad capital de la República, para presidente y vicepresidente los siguientes: MLN,
41.496 con un porcentaje de 24.76. PR-PID-FUN 42.934 con un porcentaje de 25.62. CAN 22.364 con un porcentaje de 13.34. PNRDCG 60.798 con un porcentaje de 36.28. Total válidos 167.592, nulos 20.532. Diputados, MLN 36.762 con un porcentaje de 22.88. PR-PID-FUN 33.687 con 20.96 de porcentaje. CAN 22.042 con porcentaje de 13.72. PNRDCG 59.903 con un porcentaje de 37.28. FUR 8.293 con porcentaje de 5.16. Válidos 160.687, nulos 25.973. Cargos edilicios. Licenciado Carlos Enrique Morales Cordero 5.949 con porcentaje de 3.62. Álvaro Enrique Arzú Irigoyen con 62.368 con 37.93. Américo René Urrea López 3.253 con 1.98 de porcentaje. Augusto Campos Conde 2.885 con 1.75. Ingeniero José Ángel Duarte 55.560 con 33.79 de porcentaje. Oscar Humberto Enríquez Guerra 3.878 con 2.36 de porcentaje. Asisclo Valladares Molina 28.773 votos con 17.50 de porcentaje. Licenciado René Calderón Guillén 1.742 votos con 1.06 de porcentaje. Total válidos 164.408. Total nulos 21.385 votos. Ese es el resultado final. No son ya definitivos, es el dato totalmente oficial de las elecciones. En el cargo de presidente tenemos al Frente Democrático Popular con 4.641 votos, al CAN con 1.069 votos, al MLN con 2.477 votos y a la Unión Opositora con 7.315 votos. Para diputados, el Frente Democrático Popular con 3.262 votos, el CAN con 1.703, el MLN con 3.381 y la Unión Opositora con 5.030, el FUR con 860. Para alcalde y Corporación Municipal de Quetzaltenango, el Comité Cívico Adelante Xelajú con 2.379 votos, el FUN con 1.046 votos, el MLN con 5.188 votos y la Unión Opositora con 6.391 votos. Y lo cual quiere decir para los quetzaltecos el interés que tienen en cuanto a la municipalidad, el futuro alcalde es el ciudadano Arturo Morán Martínez. Licenciado, ¿algún aspecto relevante que haya notado usted en la realización de estas elecciones, especialmente lo que se refiere a su jurisdicción? Bueno, pues lo especial es que Quetzaltenango creo que sin necesidad de mucho alarde ha dado una nueva lección de civismo a Guatemala entera. Las elecciones se llevaron a cabo en una forma ordenada, tranquila, pacífica. De inmediato de seguir las obras buenas y encaminadas por el actual gobierno municipal. Luego, ya a través del proceso de elecciones tuvimos oportunidad de ir conociendo lugares muy bonitos y bellos y muy abandonados. El lugar que hasta esta madrugada estuvo abarrotado por personas que, cumpliendo diferentes funciones, esperaban los reportes del interior de la República, mostraba por la tarde un aspecto casi desolado. Sin embargo, el personal designado por Guatel para estas actividades continuaba trabajando intensamente, recibiendo los cómputos procedentes de diversos municipios para darlos a conocer a la prensa.
Los mensajes por telegrama continuaban llegando de diferentes lugares del país e inmediatamente eran transferidos a la prensa para su información e incorporación a los cómputos totales de las votaciones. Mientras tanto, en las cabinas asignadas a los representantes de los partidos políticos participantes en la contienda electoral, había un ausentismo total de parte de los delegados del Movimiento de Liberación Nacional, la Central Auténtica Nacionalista y la Coalición Democracia Cristiana Partido Nacional Renovador, estos últimos integrantes de la Unión Opositora. Solo permanecían en sus puestos los delegados de los partidos Revolucionario, Institucional Democrático y Frente de Unidad Nacional, componentes del Frente Democrático Popular. A partir de este instante, Canal 3 de Guatemala pasa a formar parte del sistema informativo de Radio y Televisión Nacional. De radio y televisión del país, para llevarles más información sobre las elecciones de ayer. Presentamos una vez más ante nuestros micrófonos al señor secretario del Consejo Electoral, don Héctor Augusto Villatoro. A continuación voy a reportar los últimos informes que han venido de las juntas electorales municipales que fueron integradas con motivo de los comicios que se celebraron el día de ayer. Los últimos que hemos recibido hasta esta hora son los siguientes. Antigua Guatemala, Zacatepeques, 2001 para el MLN. Coalición PR-PIS-PUN, 2315. Estado bien material. La noche estaba un poco despacio, ¿verdad? Pero así ha caído bastante. Hoy sí ha habido afluencia de material. Y tanto que nos da lugar muchas veces a apuntar los datos, ¿verdad? ¿Cuántos municipios faltan por venir? No podría decirlo que no llevamos el cómputo de los municipios, solo vamos apuntando la cantidad de votos que nos da cada municipio, pero sin tomar en cuenta el número de municipios. ¿Se ha registrado alguna anomalía en las instalaciones de Guatemala la tarde de hoy? Ninguna. Aquí todo camina perfectamente bien. Son de los Estados Unidos, pero hay procedente de América del Sur, Brasil, Venezuela, de ahí hay de Argentina, hay de Europa, de Italia, suecos, alemanes, belgas, franceses. De Estados Unidos hay de las cadenas más importantes de televisión y de los diarios y revistas como el Newsweek, Miami Herald como diario Washington Post. Y así también están aquí los señores de México, el Heraldo y el Excelsior de México. Los candidatos vicepresidenciales del Movimiento de Liberación Nacional y de la Unión Opositora se reunieron este día con el ministro de la Defensa. Lo anterior fue informado esta noche por Roberto Carpio Nicol, candidato a vicepresidente de los partidos Democracia Cristiana y Nacional Renovador. Efectivamente nos reunimos los candidatos vicepresidenciales y ahí le hicimos ver al señor ministro de la Defensa que íbamos a ejercer nuestro derecho para pedir la anulación de las elecciones. De modo que ese fue el motivo de la entrevista. No se tocó nada más que eso, se hizo ver las anomalías que habíamos encontrado. Apreciables amigos, finaliza aquí nuestra segunda teletransmisión correspondiente a este día lunes. Volveremos mañana a la 1 de la tarde con más información. Hasta entonces, buenas noches y con permiso. Para la junta que se tuvo con el ministro de la Defensa por la tarde con todos los vicepresidentes y allá actuamos conjuntamente todos los partidos. Posterior a eso volvieron a venir y me dijeron que la junta era a las 6, sin embargo que era más tarde y me acababan de avisar por teléfono que en ese momento se estaban reuniendo ya en el Camino Real. Salieron ellos al Camino Real y me llamaron de ahí y me dijeron que efectivamente estaba empezando la junta. Yo les manifesté pues que ya era tarde para ir, pero que apoyaría todo lo que ahí se decidiera. Y yo tuve que salir y cuando ellos llamaron como a las 7 para avisar que se había pospuesto la conferencia, yo no estuve aquí.
tuve una reunión con gente que me informó en la forma como se llevó a cabo los actos anormales durante la elección y regresé como a las 10 de la noche. Sin embargo, estamos de acuerdo con los partidos, apoyamos en todo la petición de nulidad, no estamos satisfechos y no aceptamos el resultado del comicio. Esto ya lo hemos platicado con los de los otros partidos y de aquí en adelante vamos a actuar en forma conjunta. Un cable transmitido hace pocos minutos desde Washington por la agencia noticiosa Prensa Unida Internacional informa sobre la posición asumida por el gobierno norteamericano respecto a Guatemala. El cable desde Washington dice que Estados Unidos exhorta hoy al gobierno de Guatemala a efectuar un recuento honesto de los votos emitidos en las elecciones presidenciales y a responder prontamente a las denuncias de fraude formuladas por la oposición. El Departamento de Estado informó que hizo una exhortación al gobierno de Guatemala a asegurar que el escrutinio de los votos sea completo y exacto y que responda con presteza a las acusaciones de irregularidades. El general Aníbal Guevara, candidato favorecido por el gobierno, proclamó hoy su triunfo en medio de las denuncias de la oposición sobre presuntos fraudes en el recuento de los votos. Sus rivales, Mario Sandoval Alarcón, Alejandro Maldonado Aguirre y Gustavo Anzueto Bielman, denunciaron que se habían cometido fraudes y anunciaron una acción política coordinada para forzar al gobierno a anular los comicios. El vocero del Departamento de Estado, Dean Fisher, dijo que el gobierno de Estados Unidos recibió con preocupación las informaciones provenientes de Guatemala sobre denuncias de irregularidades sustanciales en el escrutinio. Como lo hemos subrayado previamente, concedemos gran importancia a la celebración de elecciones libres y honestas en Guatemala, dijo Fisher, según termina diciendo el cable de Prensa Unida Internacional. El gobierno de los Estados Unidos habría llamado a consultas a su embajador en Guatemala, Frederick Chapin, ante el curso del proceso electoral en nuestro país, declaró Anzueto Bielman. Sí, yo creo que el proceso en sí ya está teniendo las primeras reacciones en el ámbito mundial, puesto que amigos míos en Estados Unidos me avisaron que el día de ayer había sido llamado el embajador Chapin a consultas con su gobierno y el día de hoy, en el curso del día de hoy, debió haber salido para allá. ¿Considera usted que...? La Federación Nacional anunció que realizará una manifestación pacífica hoy a las 5 de la tarde desde la Plaza Italia hasta el Parque Central en protesta por un supuesto fraude en las elecciones. El candidato a la vicepresidencia por el MLN, Leonel Cisniega Otero, informó a este respecto. Sí, en realidad vamos a hacer una demostración pacífica y sin armas, y creo que con ello estamos ejercitando un derecho ampliamente garantizado por la Constitución de la República. Algunas personas han hecho advertencia de que no debemos de salir a la calle. Se nos ha informado que hay grupos de choque para disolvernos. Vamos a llegar al Parque Central de Guatemala en cumplimiento de un deber ciudadano y en cumplimiento también de una norma constitucional. La Central Auténtica Nacionalista y la Unión Opositora apoyarán la protesta del MLN durante la manifestación de esta tarde, declaró Cisniega Otero. Sí, la verdad es que los elementos del CAN en su gran generalidad han conversado con nosotros, inclusive el candidato del CAN, el arquitecto Anzueto, también ya conversó con nosotros y estimo que hoy por la tarde nos va a acompañar a la concentración en el Parque Central. ¿Y con la Unión Opositora? Bueno, sí, todos estamos ya de acuerdo en que debemos de hacer esta protesta porque todos hemos sentido los efectos del fraude y todos representamos a los miles y miles de guatemaltecos que depositaron su confianza en nosotros. E insisto, en este caso estamos presentándonos CAN, Democracia Cristiana, Partido Nacional Renovador y Movimiento de Liberación Nacional, no en una alianza, que no la tenemos, en una protesta conjunta que es diferente. Durante una conferencia de prensa conjunta del MLN y la Unión Opositora la noche de ayer en un hotel capitalino,
Cisniega Otero se había referido a otras características de la protesta promovida por ambos frentes políticos. Nosotros vamos a hacer la protesta frente al organismo ejecutivo para que de ahí emanen las disposiciones del caso. Frente al Congreso no podríamos hacer protesta, sino que allá tendremos que hacer la presentación de un documento calzado con las firmas de los representantes de nuestros partidos para que el Congreso Nacional de la República se encargue de estudiar, analizar y posteriormente anular las elecciones realizadas y hacer la convocatoria para las nuevas elecciones en un plazo perentorio. A su vez, el candidato presidencial de la coalición formada por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional Reformador o Renovador, Alejandro Maldonado Aguirre, hizo énfasis en el carácter pacífico de la protesta. No puede ser así, tiene que ser un acto eminentemente cívico. Se prepara una reunión más que todo de dirigentes con el objeto de hacer acto de presencia, no se está buscando un acto de masas ni cosa por el estilo que interrumpa el tránsito o algo, sino simplemente una manifestación en que los dirigentes se constituyen frente al Palacio para recordarle a los hombres que hacen gobierno el compromiso asumido de que se respete la voluntad popular. En dado caso, no se logre la anulación de las votaciones, ¿qué piensan hacer? Considero que hay medidas que cívicamente se pueden adoptar. Nosotros hemos señalado siempre la vía pacífica, pero debe de quedar claro que el pueblo de Guatemala necesita legitimidad en sus gobernantes. ¿Ustedes van a pedir la anulación total de las elecciones? Nosotros hemos planteado la anulación total de aquellos lugares que quedaron incomunicados. La capital de Guatemala para nosotros no tuvo ningún problema, pero el resto de la República sí presentó dificultades. Corresponsales extranjeros preguntaron a Maldonado Aguirre sobre la posibilidad de que, a su vez, el general Aníbal Guevara convocase a sus partidarios a una manifestación para defender lo que, según ellos, es el triunfo electoral. Si el candidato oficial hace un llamado a sus partidarios a defender su triunfo, ¿qué pasaría? Pues él puede hacer el llamado que quiera y puede hacer sus propias manifestaciones, pero nosotros creemos que estamos en nuestra obligación de hacer un acto de presencia. Gracias. ¿Usted no cree que la convocación del pueblo para una manifestación como de mañana podrá generar violencia? No, esperamos que no, sobre todo porque no nos proponemos hacer un acto de masas. De la misma manera fue planteada la interrogante de si existen o no otras implicaciones en la concertación de un esfuerzo común entre el MLN y la unión opositora. La unión hecha hoy con el señor Alarcón podrá también servir para un acuerdo en el Congreso si la elección tiene que se decidir en el Congreso. No, considero que esto es únicamente un acuerdo tácito en que dos grupos que consideran que se ha vulnerado la voluntad del país están haciendo una manifestación de protesta. Maldonado Aguirre se refirió a las denuncias surgidas en torno a posibles irregularidades en el cómputo de votos de las mesas electorales de la capital, particularmente en el caso de la elección de alcaldes. Nosotros señalamos que las actas que están en todas las mesas coinciden con los resultados dados por la Junta Electoral Municipal. Si hay alguna discrepancia, pues ojalá las señalara. Magnífico. Todos los guatemaltecos tienen derecho a expresar su criterio y están en lo correcto al manifestarse. Censuró a los candidatos del MLN y la coalición de CPNR, Sandoval Alarcón y Maldonado Aguirre, para un planteamiento conjunto hecho anoche sobre un supuesto fraude electoral. Están mintiendo flagrantemente. Cuando se dice fraude, hay que mostrar las pruebas. Si no se tienen pruebas, solo están elucubrando. Pero esa ha sido la cantaleta de estos señores siempre que pierden una elección. Quizá lo hacen tal vez con el propósito de entrar en componendas con el ganó y sacar algún beneficio. Esa es la cruda realidad de la cosa. Usted puede ver en esta fotografía, hay un dicho que dice, Dios los cría y el diablo los junta. Yo diría aquí que el diablo los cría y el diablo los volvió a juntar, porque son todos de la misma opción. Aquí está la prueba de que el pueblo de Guatemala
no tenía más que dos opciones: buscar a hombres como licenciado Ponce Monroy y su servidor, que estamos dispuestos a ayudar y a trabajar en beneficio del pueblo de Guatemala, o escoger a esta gente que en otra oportunidad le clavaron el puñal que ponen en su bandera al pueblo de Guatemala por la espalda para detener su progreso. El Frente Democrático Popular rechaza el planteamiento hecho por partidos políticos opositores en el sentido de que se anulen y repitan las elecciones, declaró el general Guevara. Ningún punto de vista, puesto que nosotros estas elecciones las ganamos limpiamente y las elecciones fueron limpias. El señor presidente de la República empeñó su palabra y la cumplió. Y el ejército de Guatemala cumplió también su palabra con llevar y traer las urnas o las papeletas hasta todos los lugares, por inaccesibles que fueran o por dificultoso que fuera. Llegaron las papeletas a todas las mesas electorales donde se iban a poner, y el ejército jugó un gran papel en acarrear esas papeletas. Dirigentes de los partidos políticos que respaldaron la candidatura del general Guevara en la recién finalizada campaña condenaron la actitud de los partidos que han denunciado fraude en las elecciones. El secretario general del Partido Revolucionario y al mismo tiempo secretario general de la Presidencia, Jorge García Granados, denunció contubernio entre el MLN y la Unión Opositora. Realmente es algo que si no fuera tan trágico, movería a risa. Trágico porque el pueblo guatemalteco se volcó a las urnas, demostrando eso su rechazo a los grupos subversivos que querían que en Guatemala no se llevaran a cabo las elecciones, sino que solucionar los problemas por medio de métodos armados. Ahora, da mucha tristeza esto, porque ellos saben perfectamente que el proceso ha sido legal desde todo punto de vista. Este es el procedimiento que se ha seguido siempre en las elecciones de Guatemala, y ahora con mucho más control. Es decir, ahora el propio presidente de la República nos citó a todos los dirigentes de los partidos políticos y nos explicó un sistema que se iba a seguir para garantizar precisamente la limpieza de las elecciones. Y lo aceptaron en ese momento todos los dirigentes políticos de todos los partidos. Al día siguiente de eso nos citó el gerente de Guatel para volvernos a dar las mismas explicaciones y preguntar si alguno tenía dudas, que las hicieran ahí saber, y se nos hizo ver de que teníamos el derecho de presentarnos en cualquier lugar de Guatel, en cualquier edificio, en cualquier piso, en cualquier lugar, para chequear si las cosas se estaban llevando honestamente o no se estaban llevando honestamente, y también fue aceptado por todos los dirigentes de los partidos. Ahora salen argumentando fraude, señores, cuando ellos mismos reconocen que no tienen los datos todavía en sus manos. El procedimiento es este: los jefes de las juntas electorales o los directores de juntas electorales, que son los alcaldes de cada comunidad, mandan siempre un telegrama diciendo cuál fue el resultado de las elecciones, que es lo que hemos recibido hasta este momento. La papelería ya formal, o sea, los libros, los documentos de los delegados de mesas que estuvieron presentes, irán viniendo poco a poco. A cada partido le irán llegando las hojas de sus representantes al registro electoral, y llegarán los libros debidamente firmados por todos los representantes que estuvieron en la mesa. Ahí podrían ellos decir en algún momento: mire, los libros no coinciden con esto, entonces hubo fraude. Hasta ese momento yo estaría de acuerdo en esas cuestiones, pero ¿cómo pueden ellos? Eso se nota perfectamente la mala fe cuando están gritando que han habido anomalías y fraudes y ellos no tienen los documentos en su mano para comprobar nada. La realidad del caso, señores, es de que ellos ya tenían esto perfectamente concertado. Hay dos candidatos del mismo partido, ustedes lo saben, que han pertenecido al mismo partido de extrema derecha siempre, y que ahora por algún tipo de juego se dividieron, pero ya están inmediatamente juntos. Hay un partido internacional que está haciendo el juego a los enemigos internacionales de Guatemala, y precisamente ellos tenían concertado este grito de fraude precisamente para hacerle daño al país
y poner a Guatemala en una situación realmente lamentable ante la opinión pública extranjera. Los acuso directamente de esa situación. Por su parte, el secretario general del Partido Institucional Democrático y al mismo tiempo ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, dijo que la formulación de denuncias de fraude es una costumbre en los partidos MLN y DC. Cada vez que el Movimiento de Liberación Nacional o alguien, como quiera que se llame, el grupo al que apoya Democracia Cristiana, gritan fraude, aducen que hubo fraude, pero es muy sintomático que en esta oportunidad se han reunido los dos líderes o los dos candidatos de estas dos agrupaciones, que ambos pertenecen al Movimiento de Liberación Nacional, para pedir la nulidad de las elecciones. Fíjese lo sintomático de la situación. Ninguno está reclamando el triunfo, porque saben que perdieron. Me parece que estuviéramos en una feria de pueblo, donde después de haber terminado la lotería se oye el grito, tablas, cartones, para poder empezar a jugar de nuevo. Estoy de acuerdo que se den tablas y cartones, pero para dentro de 4 años. Esto ya está terminado. Hay otra cosa más. 2 candidatos a la presidencia piden la nulidad. ¿Por qué? Porque se equivocaron en sus apreciaciones. Porque se les ha olvidado que en todos los eventos electorales, deportivos, donde hay un solo cargo en discusión, los demás tendrán que quedar en segundo o tercer lugar. Hay medallas de oro, de plata, de bronce. El general Guevara tiene la medalla de oro. Ellos que ya se conformen con la situación. Han perdido. Si se equivocaron o no se equivocaron, es su problema. Nosotros hemos ganado limpiamente unas elecciones. El triunfo es nuestro. Todas las alaracas, los gritos, los recursos que ellos presenten, que lo hagan, tienen el derecho de pedir, y los tribunales la obligación de resolverles. Estamos seguros que el general Guevara gobernará los próximos 4 años y que ellos, como todo el tiempo, se quedará en gritos, en discusiones, en acusaciones, en insultos, porque es su forma de trabajar. El ministro Álvarez Ruiz formuló severas críticas contra los candidatos presidenciales del MLN y la unión opositora, y se refirió al resultado de los comicios a la luz de datos emanados de encuestas que se habrían efectuado poco antes del 7 de marzo. Estas no se equivocan. Nosotros sabíamos positivamente que en la ciudad de capital quedábamos en segundo lugar, que el señor Maldonado, el licenciado Alejandro Maldonado, que ya perdió la dimensión de la realidad, quedaba en primer lugar. Sabíamos que en el interior del país nosotros íbamos a quedar en primer lugar. El licenciado Maldonado iba a quedar en tercer lugar. El Movimiento de Liberación Nacional en segundo lugar. Hay lugares en el interior del país donde no conocen al licenciado Maldonado. Sacó 0 votos. Y si hay un municipio donde no conocen a un candidato a la presidencia, yo creo que es ilusorio que quiera ser presidente de la República. Conocen más al licenciado Maldonado porque tiene 33, 40 años de estar en la oposición. Y es un cargo, un lugar que le queda ad hoc, está perfecto. Eso es lo que a él le gusta, que continúe en la oposición. Es una figura simpática, agradable, y a todos los guatemaltecos nos gusta ver al licenciado Sandoval Alarcón vociferando, a su gente insultando. Eso ya es parte del folclore guatemalteco. ¿Se aceptaría el Frente Democrático Popular que se repitieran las elecciones como piden esos partidos? No le entendí algo eso. Las elecciones de aquí a 4 años puede ser que volvamos a participar con el Frente Democrático Popular o busquemos un nombre un poco más agradable. Para entonces puede ser que el licenciado Sandoval Alarcón y el licenciado Maldonado Aguirre ya formen parte de esta gran agrupación arrolladora, como debían haberle hecho ahora.
José Miguel Barrios, alto dirigente de la Coordinadora Guevarista, expresó esta mañana que no es nada nuevo que la democracia cristiana y el Movimiento de Liberación Nacional se hayan aliado para protestar por el resultado de las elecciones. Hace algunos días nosotros nos referimos a que no era remoto que después de las elecciones se reunieran la Liberación y Alejandro Maldonado Aguirre y salieran al unísono a gritar que había habido fraude. O sea, esto no es nada nuevo y nosotros ya lo esperábamos porque ya lo habíamos señalado, de que teníamos conocimiento que se estaban reuniendo en algunas casas de algunos de ellos, los dirigentes de Democracia Cristiana, de la Liberación y del Partido Nacional Renovador, pensando ya en la forma de protesta que iban a dar. Esto pues, como le digo, no es para nosotros nada nuevo. Y ellos, al verse perdidos en las elecciones, se han vuelto a reunir. Y lo difícil de ver es que ahorita, ¿cómo lo notará el pueblo de Guatemala? El pueblo de Guatemala hace algunos días vio a este señor Aragón Quiñones partiendo una sandía, enseñando lo rojo de Democracia Cristiana, acusándolos de comunistas, y ahora pues se sientan muy tranquilamente en una mesa y se abrazan y nuevamente vuelven al redil todos los liberacionistas. Ahí está Carpio Nicole, que fue teniente de la Liberación cuando la Liberación entró en el 54, y no es nada de extrañar que ahora que está en la Democracia Cristiana y se ve perdido, regrese nuevamente a la Liberación para juntos hacer un trabajo conjunto con los de la Liberación. Aquí cabría... yo creo que claramente una observación sobre lo que el pueblo está viendo. ¿Cómo miraríamos nosotros los señalamientos que hiciera Mario Sandoval Alarcón cuando señaló de traidor a Alejandro Maldonado Aguirre, y cómo se mirará ahora que se están abrazando, incluso ya se tratan con mucha cortesía? Yo creo que el cuadro de la última cena se queda chiquito a la par de la reunión que tuvieron estos señores el día de ayer. Definitivamente se queda el cuadro de la última cena pequeño, y aquí lo único que cabría decir sería Judas Maldonado Aguirre y Mario Iscariote. Dijo además José Miguel Barrios que lo que hay es fraude político y no fraude electoral. Nos interesa a nosotros ya lo que ellos piensen hacer, porque definitivamente el pueblo de Guatemala no está dispuesto a ser copartícipe de del fraude que ellos pretenden demostrar. Aquí no hay fraude electoral, aquí lo que hay es fraude político. En un hotel capitalino, según indicaron fuentes allegadas a sus respectivos partidos. Por otra parte, ni el Movimiento de Liberación Nacional, ni ningún otro partido político han solicitado autorización para manifestar esta tarde en la capital, declaró la gobernadora departamental de Guatemala, Blanca Luz Molina Castañeda. No, ninguno. Es decir, si el proceso electoral ya ha terminado, entonces pues tendrían que pasar por esta gobernación, que es el conducto para elevar ese permiso a las autoridades competentes, porque la gobernación no es quien va a, esta gobernación pues, no es quien va a determinar las condiciones en que deba una manifestación efectuarse. De modo que aquí simplemente no han presentado absolutamente nada. El ejército considera haber cumplido su misión ante el proceso electoral, declaró hoy en conferencia de prensa el ministro de la Defensa, René Mendoza Palomo. El ejército de Guatemala reitera su posición y ya se dijo, como digo, desde el 4, el mandato constitucional es claro, es mantener el clima de seguridad que debe reinar en la República. Eso fue cumplido a cabalidad. Reitero, se movieron algunas urnas, no en la noche del 7, sencillamente por esa seguridad, en áreas en las cuales se temía que pudieran haber algunos atentados, como estaba previsto por las fuerzas terroristas que están actuando en nuestro país. Sin embargo, el 100% de la elección, menos una pequeña aldea, no se llevó a cabo porque ellos quemaron la papelería en un lugar cerca de Tacisco, en el departamento de Santa Rosa. Esto da la pauta de la forma en que se desarrolló la elección. El ejército de Guatemala está plenamente consciente de que cumplió su misión a cabalidad, y tal como lo dije yo el 4 en la noche, hay los procedimientos legales para poder impugnar la nulidad de una votación. Esperamos que el pueblo de Guatemala sepa aquilatar
lo que sucedió el 7 de marzo, ya que fue una respuesta masiva del pueblo de Guatemala sobre que quiere la vida democrática, la vida representativa. La Unión Opositora afirma que algunos miembros suyos han sido objeto de represión en los últimos días, según manifestó el secretario general del Partido Nacional Renovador, Renan Quiñones. En el interior del país hemos sufrido la consecuencia de la represión que se ha centrado sobre los delegados a mesa de la Unión Opositora, y tenemos casos concretos de gente que fue encarcelada inapropiadamente en algunos municipios de Sololá. Este tipo de represión llegó al extremo por un caso que ha sido hasta publicado ya, de 2 delegados de mesa nuestros en Escuintla que fueron secuestrados y aparecieron acribillados a balazos la madrugada o la noche de ayer. Lo que más nos llama la atención es que las pruebas aportadas por testigos oculares demuestran que ese secuestro se realizó en vehículos oficiales. Nosotros sabemos que esta gente, y lo denunciamos a tiempo, iban a tratar de manchar la promesa del presidente de la República y del ministro de la Defensa, involucrando al ejército de Guatemala en una maniobra de fraude. Nos vemos obligados a hacer esta serie de denuncias porque la Unión Opositora y el pueblo de Guatemala, estamos seguros, no va a permitir que nuevamente se vulnere su decisión. Licenciado, ¿algún comentario sobre esto que está sucediendo? Es una serenidad de las autoridades, ya que nadie está actuando violentamente. La única violencia que está partiendo de parte del gobierno. Si las autoridades no prohibieran las manifestaciones, no habría ningún problema. La verdad es de que se producen estos incidentes cuando se prohíbe una manifestación. En este caso no es una manifestación, simplemente los 3 candidatos con los vicecandidatos a vicepresidente vamos al Palacio llevando una nota para conocimiento del presidente de la República. Y lo que aquí nos acompaña es únicamente la prensa internacional y nacional. No es una manifestación, pero de toda suerte creo que con prudencia, con serenidad se puede solventar estas cosas. Pues lamentamos mucho esta ligereza con la que están tirando las granadas y están haciendo los disparos. Vamos pacíficamente los 3 candidatos a la presidencia con los 3 candidatos a la vicepresidencia a entregar un escrito al Palacio. Eso es todo lo que vamos a hacer y ni siquiera andamos armados. Ahora en sus pantallas, otro conato de manifestación que se produjo esta tarde en la Sexta Avenida a inmediaciones de la municipalidad. ¡Vení, papá! ¡Oye! ¡No le tengan miedo a la muerte! Caminar para atrás, anda caminando. Amigos televidentes, ustedes pueden observar la manifestación ha principiado sobre la Sexta Avenida frente al Mercado Sur. La señora Alicia Madrazo de Sandoval encabeza la manifestación para llegar hacia la 18 calle y Sexta Avenida. El grupo de personas va creciendo constante, van caminando y esto podría provocar algún incidente. Ahí va la bomba. El doctor Armando Sandoval Alarcón, hermano del candidato presidencial del Movimiento de Liberación Nacional, y el licenciado Edmond Mulet, dirigente del Partido Nacional Renovador, han sido detenidos por fuerzas de seguridad, se supo hoy extraoficialmente. Las fuerzas de seguridad previnieron con magnavoces a los grupos de personas que principiaban a congregarse en los alrededores del Parque Central, pero al no obedecer las órdenes, el pelotón antimotines arrojó bombas lacrimógenas.
Las fuerzas de seguridad hicieron algunos disparos al aire y las personas que pretendían apoyar la concentración de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales del MLN, PNR-DC y CAN se dispersaron. Un oficial del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Civil, de apellido Cordón Ocóbar, también está detenido según versiones extraoficiales. Los incidentes principiaron en la esquina de la empresa eléctrica y se extendieron hasta la municipalidad capitalina y de la Primera a las 12 avenidas. Extraoficialmente se dijo que algunas personas han sido detenidas. Mientras tanto, los candidatos opositores al Frente Democrático Popular emprendían una marcha hacia el Palacio para entregar al presidente un documento en el que se exige la nulidad de las elecciones celebradas el pasado domingo. ¿Qué crees? Estamos sobre la 17 calle, entre Sexta Avenida y Sexta Avenida A de la zona 1. Ya los grupos se han disuelto y las fuerzas de seguridad controlan en estos momentos toda la situación. Según se supo, la Cruz Roja ha atendido a 2 personas heridas de bala y a varios intoxicados. Entre las golpeadas está la excandidata a la alcaldía, Gloria Bolaños Pons. Unidades de bomberos voluntarios trasladaron a 2 personas heridas de bala a centros asistenciales y 6 intoxicados. Entre tanto, la sede del Movimiento de Liberación Nacional fue atacada a tiros. Una persona resultó herida en el interior del partido. Se dijo que los elementos de seguridad fueron sorprendidos al penetrar los vehículos agresores en vía contraria sobre la Quinta Calle. Quítense. Estoy grabando, ¿ah? Eso. ¿Vos da lo bueno? Previamente a los acontecimientos de esta tarde, en horas de la mañana, los 3 candidatos a la presidencia y vicepresidencia del MLN, PNR, DC y CAN se dieron a mano para sellar la unidad y pelear juntos por una nueva contienda electoral en los próximos meses en nuestro país. Esta noche, el director de la policía llevó a la casa de Mario Sandoval Alarcón a los 3 candidatos presidenciales capturados, Sandoval Alarcón entre ellos. Entrevistados por Teleprensa, dieron las siguientes declaraciones. Tuvimos una conferencia de prensa en el Hotel Ritz para hacer saber que entregaríamos un documento al presidente de la República y procedimos los 3 candidatos a la presidencia, los 3 a la vicepresidencia y 3 personas que nos acompañaban, acompañados de periodistas por la Sexta Avenida para ir a entregar el documento. Y más o menos a la mitad entre 9ª y 10ª avenida, o calles, perdón, fuimos interceptados por un grupo de policías que tiraron unas bombas lacrimógenas, a pesar de que no estábamos manifestando, íbamos desarmados pacíficamente. Les manifestamos que únicamente íbamos al Palacio a entregar ese documento. Lo consultaron y acto seguido nos detuvieron, nos metieron en una de esas los pájaros azules que les dicen ellos y fuimos conducidos al segundo cuerpo. Muy negativa, sobre todo para ellos, ya que si alguna duda hubiera habido que algún fraude electoral en el interior con el exterior del país. Con este acto lo han confirmado plenamente. Creo que la medida más que estúpida que han podido tomar de tener a los 3 candidatos a la presidencia, que en un acto cívico que enfrente de toda la prensa internacional. Se ha cometido un atropello, no contra nosotros como simples ciudadanos, sino realmente contra lo que representamos, ya que en conjunto nosotros representamos más del 80% de los electores de Guatemala. Es una ofensa para ellos porque no se nos permitió cumplir con una misión a la que estamos obligados. Nosotros no estamos actuando a impulso propio, sino realmente como representativos
de un grueso de la opinión pública. Llevábamos a Palacio Nacional una nota, decidimos caminar los 3 candidatos a presidente, los 3 candidatos a vicepresidente y un acompañante por cada uno, totalmente pacíficos y desarmados. La prensa nacional e internacional nos acompañó en esa caminata y nosotros no teníamos ninguna posibilidad de impedírselos. Respetamos el derecho a la libre información y en consecuencia íbamos caminando haciendo uso del derecho de locomoción que tiene cualquier guatemalteco. Costa sur de Guatemala. Mañana una conferencia de prensa en su sede, estando presentes altos dirigentes de los partidos que coaligados presentaron como candidato presidencial al general Ángel Aníbal Guevara. Chuteme atrás. Chuteme atrás. Vos no te me aflujes, hombre, siete para acá. Hacerle huevos de aquí. Mira, aquí cualquier cosa va a suceder así, mira. Voy para allá. Exactamente enfrente, a la casa número 977. Cuidado. Grupo de personas particulares. No, pero no es que te corren mucho, que vayamos pegaditos. Siguen caminando definitivamente, entonces no vemos su colaboración. Necesitamos colaboración. Un momentito. Por favor, no se muevan y ahorita vamos a ver qué hacemos. El mundo entero la que está aquí. Central Auténtica Nacionalista. ¿Qué dice usted ante esta situación que se ha formado cuando ustedes quieren llevar a cabo la marcha hacia la Casa Presidencial? Lamentamos mucho este incidente. Vamos pacíficamente, sin armas, a entregar un escrito únicamente. Vemos que agentes de la Policía Nacional, empuñando escuadras y las carabinas, se enfrentan ante los candidatos a presidente, el licenciado Sandoval Alarcón, el arquitecto Gustavo Anzueto Bielman, los candidatos a vicepresidente, los licenciados Luis Alfonso López y Cisniega Otero, quienes en estos momentos con las manos en alto se enfrentaban ante la Policía Nacional de particular, que disparan, que empuñan las armas en son de amenaza de disparar. Vemos que en estos momentos a los candidatos a presidenciales a que no continúen caminando. Vemos en estos momentos que en unas ventas de pollo sobre la Sexta Avenida, los agentes de la policía de particular, posibles detectives, empuñando las armas, están ahí. Corresponsales extranjeros y periodistas nacionales entrevistaron a su paso a los candidatos, quienes expresaron que trataban de llegar al Palacio Nacional para hacer entrega al presidente de la República de un memorial firmado por ellos durante una reunión realizada al mediodía en el Hotel Ritz Continental. En el documento expresaban su protesta por lo que señalaban como una burla al pueblo y pedían la anulación de los comicios realizados el domingo pasado. El documento fue mostrado a los periodistas por el licenciado Mario Sandoval Alarcón. Por su parte, el licenciado Maldonado Aguirre explicó lo que hacían. No habría ningún problema. La verdad es de que se producen estos incidentes cuando se prohíbe una manifestación. En este caso no es una manifestación, simplemente los tres candidatos con los vicecandidatos a vicepresidente vamos al Palacio llevando una nota para conocimiento del presidente de la República. Y lo que aquí nos acompaña es únicamente la prensa internacional y nacional. La improvisada rueda de prensa terminó cuando estalló muy cerca del lugar una bomba lacrimógena.
pueden impedir la locomoción de los ciudadanos. No estamos en estado de sitio ni estado de emergencia. Se supone que vivimos un régimen de legalidad y se debe de garantizar esto. Ante esta situación había habido problemas anteriores. Pero micrófono. Voy a agarrar todos los de la prensa. Acaba de caer. Cuidado. Tené cuidado. ¡Para la puta! Por los partidos de oposición. Vos no, hombre, no te chiques. ¿Qué manera que Ante toda la expectación. Micrófono. Bueno, ya estamos consultando, un momentito, por favor. Ahorita vamos a controlar las personas. ¿Y por qué tiran bombas si están consultando? Un poquito todos van a consultar. Por favor, señores, colaboren con nosotros. Por favor. Sí, por favor. Colaboren con nosotros. ¡Hey, muchachos! A través de la Sexta Avenida. Sigue. Pero frente a ellos se han posicionado las fuerzas del orden en varios vehículos tratando de impedir el paso de las personas que se caminan de la 11, de la Sexta Avenida hacia el sur. Todo está grabado. Continuos llamados por parte de los centros policiales. Ya estamos siendo afectados también. Se ha organizado otro grupo que está gritando vivas y protestando contra el gobierno. Se ha organizado prácticamente una nueva manifestación, aunque en pequeña escala, pero ya avanza las fuerzas del orden para quitar mis arreglos. Actividad. Comienza a disolverse grupos por la 11 calle. Que se dirigieron a llevar una nota de protesta al presidente de la República. Un grupo de policía del grupo contra motines avanza a todo lo ancho de la Sexta Avenida hacia la 11 calle a fin de disolver al grupo que se había posicionado de hacer lugar. Ya prácticamente. ¡Salud! Las cámaras de Aquí el Mundo captaron las escenas de la detención de los 3 candidatos presidenciales. Calma, muchacho. El micrófono no lo despiden para nada. Vete. El micrófono no lo despiden de algún radio eso que están transmitiendo. Espérate vos, para quedarte atrás de mí, hombre, agarremos todo. Sí. Hacete para atrás. ¡Cuidado, nadie dispara! Tirando a la prensa. Tirando a la prensa. Ese no se hace. What's this meant to be? Ese no se hace. Tirando a la prensa. No se dispara. Hombre, mira, ¿qué hagamos? Agarremos la frecuencia de lo que están comunicando ustedes, eso es lo que yo le decía a aquel.
Pero no, ahorita no. Ya no, abajo. Entonces, a la presidencia han sido llevados por un grupo de policías, posiblemente introducidos a un vehículo que ya no se les nota desde donde estamos nosotros, ya que nos ha sido impedido el paso por parte de la fuerza pública, que se ha atendido a los anchos de la Sexta Avenida, ya cercanos a la 9ª calle. Precisamente estamos aquí frente a la casa 957 y 956 sobre la Sexta Avenida. Ustedes también podían escuchar la detonación de la primera escuadra cuando se hizo fuego al estacionamiento de la prensa. Hasta el momento no se sabe qué pudo haber ocurrido con los 3 candidatos a la presidencia. Estos que fueron llevados y se les impidió a los periodistas llegar hasta ellos. ¿En qué se fueron los candidatos? ¿A pie? A las 18:55. No se sabe exactamente qué camino tomaron porque es imposible para la prensa poder romper la barrera de la policía y de esta manera no sabemos qué camino. Otra de nuestras cámaras también captó ese momento. Los agentes son retirados miembros de la prensa nacional e internacional. Se alejan en estos momentos custodiados por miembros de la Policía Nacional a los agentes. Los agentes de la Policía Nacional uniformados y de particular suben en estos momentos al pájaro azul de la Policía Nacional a los candidatos de la presidencia, el licenciado Sandoval Alarcón, el arquitecto Gustavo Anzueto Bielman y el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre. Se acaba de escuchar un disparo, ante lo cual es evidente el nerviosismo que priva aquí ahorita. Placas 12.140 de los que se conocen como pájaros azules da la vuelta por la 211 calle, 10ª calle rumbo a la 5ª Avenida, en el cual van los candidatos presidenciales adversos a la Unión, al Frente Democrático Popular. Le siguen varios vehículos de la Policía Nacional y nos imaginamos de que se dirigen a la presidencial, en donde los candidatos presidenciales del Movimiento de Liberación Nacional, Mario Sandoval Alarcón, de la Central Auténtica Nacionalista, arquitecto Gustavo Anzueto Bielman, y el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, la Unión Opositora, habrían de entregar o van a entregar posiblemente el manifiesto que impugnan el desarrollo y los resultados de las elecciones generales. Conjunta de los partidos políticos que impugnan el proceso electoral del pasado domingo se efectuó la tarde de hoy en un hotel situado a medio kilómetro de Palacio Nacional. Fue la primera aparición simultánea de los 3 candidatos presidenciales apoyados por la Unión Opositora, la Central Auténtica Nacionalista y el Movimiento de Liberación Nacional, acompañados por sus respectivos candidatos a la vicepresidencia. Anoche, solo los binomios encabezados por los licenciados Alejandro Maldonado Aguirre y Mario Sandoval Alarcón habían comparecido conjuntamente ante la prensa. Hoy se le sumaron los candidatos de la Central Auténtica Nacionalista. El titular de esta fórmula, arquitecto Gustavo Anzueto Bielman, explicó que su ausencia en la reunión de anoche fue debido a cuestiones circunstanciales, pero que ya de antemano había expresado su apoyo a la iniciativa de concertar esfuerzos en una denuncia conjunta. Maldonado Aguirre, postulado por la Democracia Cristiana y el Partido Nacional Renovador, dio lectura a una carta dirigida al presidente Romeo Lucas por los 3 candidatos presidenciales y sus respectivos compañeros de fórmula. Dispararon gases lacrimógenos y dispararon armas de fuego para disolver a grupos de personas que se proponían marchar de la Plaza Italia frente a la municipalidad hacia el Parque Central esta tarde, en apoyo de una protesta conjunta de 4 partidos políticos contra el curso de los acontecimientos postelectorales del domingo pasado. Simpatizantes de los partidos Movimiento de Liberación Nacional, Democracia Cristiana, Nacional Renovador y Central Auténtica Nacionalista se habían concentrado frente al Palacio Municipal aproximadamente a las 5 de la tarde. Miembros de la autoridad conminaron a los manifestantes a retirarse de ese lugar,
formulándoles llamados por medio de aparatos de amplificación transportados en vehículos como radiopatrullas y pick-ups. Algunas personas acataron el llamado, pero otras persistieron en su intención de efectuar la marcha. La policía lanzó entonces las primeras bombas con gases lacrimógenos y los manifestantes se disolvieron, pero muchos de ellos volvieron a reagruparse. Algunos portaban carteles con inscripciones relativas a la denuncia de fraude electoral planteada por los partidos mencionados. Hubo nuevos intentos por efectuar la manifestación, pero la policía disolvió a los participantes. Los incidentes proseguirían en la Sexta Avenida entre Octava y 11 calles de la Zona 1. La secuencia captada por Aquí el Mundo comprende desde los momentos en que los participantes en la disuelta manifestación habían empezado a agruparse en los alrededores de la Plaza Italia. En determinado momento, la esposa del candidato del MLN, Lizy Madrazo de Sandoval, condena de viva voz la actitud policial. Aquí no nos ven, nos burla que le han hecho al pueblo de Guatemala, consumando un fraude. ¿Ustedes van a llegar hasta el parque? Vamos a pie hacia el Parque Central en forma pacífica. Vea usted a la fuerza pública armada hasta los dientes. Eso es vergonzoso. ¿Las demás personas dónde están? Mi esposo y los candidatos van hacia el Parque Central. ¿Ellos se van a reunir con ustedes? Venían para acá, pero me imagino que de aquí harán lo mismo que estoy haciendo yo al ver que han disuelto a nuestra gente, enfilar hacia el Parque Central. ¿Los han tenido en algún lugar? ¿Los han detenido? Dispersaron a varios de nuestros partidarios. ¿Sí? ¿Dónde los dispersaron? Aquí en esta plaza los dispersaron. La municipalidad los sacaron a apuros, pero nosotros no nos dejamos, defendemos lo que es de nosotros. Lo que es de nosotros defendemos. Estamos dispuestas a todo. Así como burlaron al pueblo guatemalteco, venimos hoy en son de paz a pedir que se anulen las elecciones, que no nos burlen más, que se termine esta farsa electoral. Hombre, puta, ustedes me vienen en los Entre se hicieron de una vez porque está duro esta cosa. Esconde la verdad de Guatemala.
Bomberos voluntarios reportaron que por lo menos 5 personas resultaron heridas de bala y varias más intoxicadas por los gases lacrimógenos, entre ellas un reportero de un diario matutino. ¿Caminamos un poco? Vamos a tratar de ir. Por favor, las personas que están formando grupos de Caminando. Señores, deben de desocupar este lugar, estamos previniendo. Señores, estamos hablando con personas que sabemos que nos comprenden. Nosotros estamos cumpliendo una orden. Izquierda. Ya lo ves. Podrían entrevistar los procesos. Ahorita no puedo. Ya tengo.
Somos periodistas. El secretario general del Partido Nacional Renovador, Renán Quiñones, fue entrevistado en la Sexta Avenida y 10ª calle de la Zona 1, poco después de los primeros incidentes de esta tarde. Bueno, nosotros estamos decididos, como lo hemos afirmado, a llevar el triunfo del pueblo hasta donde debe estar a cualquier precio y a toda costa. Sin embargo, nuestros métodos siempre han sido pacíficos y vamos a intentar devolverles paz cuando ellos lo que nos ofrecen, y todos ustedes pueden verlo, es una violencia y un abuso de poder. El diputado emelenista Óscar Grotowol Solares daba declaraciones en la Sexta Avenida y 10ª calle, Zona 1. Voy a llegar aquí a este lugar porque realmente estaba interesado en conocer la respuesta del pueblo al fraude electoral. Nosotros estamos totalmente disgustados, no solo por este gran fraude, sino que además por oír las manifestaciones del señor Guevara y su gente diciendo que tuvieron que ya de antemano sabían ellos que iban a ganar. Qué bien, claro que lo sabían. Si por eso nos retiramos nosotros, los partidos de oposición, de la Torre de Guatel. Así es que eso ya lo sabían ellos y él lo expresó, qué bien que lo haya expresado. Lo que sí me sorprendió fueron las declaraciones del señor ministro de la Defensa y del señor jefe del Estado Mayor. Unas declaraciones políticas. Yo no sé por qué ellos estaban dando explicaciones que la elección había sido muy clara, muy limpia. Ellos no tenían más que haber expresado que habían trasladado las urnas y haber cumplido con su misión de proteger al pueblo. Porque esa era la misión del ejército, no estar diciendo que las elecciones son limpias. No me empuje, soy el diputado Grotowol, y aquí no he estado sitio, ¿ok? ¿Verdad? Filmar, por favor. Lo único que opino es que no se puede ser más que... Esto es normal dentro de este plan de gobierno que está pasando ahorita. Esto es tremendo, ¿verdad? No hay un respeto, no tenemos garantías suspendidas. No están suspendidas, estamos en nuestro pleno derecho. Y aún hay más. Juzgue usted. Aragón Quiñones, dirigente del partido Movimiento de Liberación Nacional, informó de la presentación de un recurso de exhibición personal en favor del licenciado Mario Sandoval Alarcón y otros dirigentes políticos que a esa hora estaban aún detenidos. Efectivamente, ya se presentó el recurso de exhibición personal. Queremos hacer notar que fueron capturados los candidatos de los partidos políticos Movimiento de Liberación Nacional, Democracia Cristiana y PNR y Central Auténtica Nacionalista, y fueron capturados ilegalmente porque todos gozan de inmunidad. Es decir, que no pueden ser capturados porque gozan de antejuicio. Tiene que haber un antejuicio para poder capturarlos y eso solo el Congreso lo tiene que decidir. De tal manera que gozando de inmunidad y pasando sobre todas las garantías que la Constitución da, fueron capturados hoy en la tarde. Por otro lado, Aragón Quiñones dijo que la sede del EN fue ametrallada hoy. Reprimía la manifestación y golpeaba a las mujeres con algunas hermanas de Mario Sandoval y algunas otras personas. Se tiraron varias bombas lacrimógenas al grupo de personas que estaba reunida, saliendo lesionada mucha gente. Se reconcentró muchos de los simpatizantes que están activos en el Movimiento de Liberación Nacional. No solo pasaron amedrentando, pasaban helicópteros volando abajo y amenazando con armas, sino también dos carros Subaru llenos de personas vestidas de particular, porque el gran problema que tenemos es que no sabemos en Guatemala quién es autoridad y quién no, porque una gente que ha visto uniforme se le tiene que tener respeto, pero una gente particular que no se identifica, que pasa en un carro y que pasa ametrallando el partido, recogimos los cascabillos de armas calibre 45 y hubo un herido.
La gente que estaba ahí nuestra no contestó el fuego, los guardias de seguridad, para no aceptar el tipo de provocación. Pero el gran problema en Guatemala es si son autoridades, ¿por qué pasaron ametrallando sin ningún motivo? Y si no son autoridades, ¿dónde están las autoridades que deben de proteger el libre funcionamiento de los partidos políticos? En momentos en que el candidato presidencial del MLN y los de otros dos grupos opositores estaban detenidos, la esposa de Sandoval Alarcón tenía dificultad para comunicarse con su esposo. Pero no aparece. Y desde este momento responsabilizo a las autoridades gubernamentales de lo que pueda pasarle a Mario y a los miembros de mi familia y de mi partido. 2 hermanas de Mario fueron brutalmente agredidas. 2 señoras que iban sin armas y estaban tranquilas en el Parque Central. Las hermanas del candidato presidencial Mario Sandoval Alarcón tuvieron problemas esta tarde con elementos de las fuerzas de seguridad en el Parque Central. La señora Mila Sandoval, de Midense, dio pormenores de los acontecimientos. De Midense, soy hermana del licenciado Sandoval Alarcón y hoy en la tarde, junto con un grupo de amigos, íbamos a la concentración pacífica, la cual nos ampara la Constitución de la República, a protestar por el robo asqueroso de las elecciones. Estábamos relativamente tranquilas en el Parque Central cuando vimos aquel alarde de fuerza, policías, SWAT, como que hubiéramos sido un grupo de delincuentes o de asesinos o de guerrilleras. Estábamos ahí cuando los señores, en formas groseras, se tiraron sobre mi hermana porque le dijimos a los de la SWAT que no tiraran porque a nosotros nos amparaba la Constitución y que iba toda la gente nuestra desarmada, que era toda la ciudadanía la que estábamos protestando. A mi hermana di yo, cuando un señor de la SWAT con la cacha de la pistola le aventó los anteojos y le pegó groseramente en la cara. Cuando yo vi eso, traté de defenderla. Entonces un señor que creo que era judicial, porque no estaba vestido de policía, se me tiró a mí de la forma más grosera y más canallesca, me pegó en este oído, el cual yo padezco de este oído, que me ha dejado totalmente sorda, por lo menos por este rato desde que me pegó. Espero no perder el oído y que no sean ellos los causantes de eso. Luego a mi hermano Armando, cuando vio que estaban agrediendo a sus hermanas y a un grupo de señoras que estaban allí, trató de decirles a los policías que no molestaran, que íbamos desarmados y que íbamos pacíficamente. Lo agarraron a trompadas a él y a 2 muchachos más, Policía Nacional, y lo subieron a un jeep enfrente de nosotros. Luego mi hija, cuando vio que nos estaban agrediendo, a mí casi me botaron porque un policía me pegó en la espalda, señor. Y quiero, por favor, que me enfoquen mi espalda. ¿Cómo así? Groseramente, como que yo le decíamos, somos mujeres, señores. Uno de ellos, judicial, nos sacó una 45 y creo que si mi hija no me jala y me lleva, creo que les vi la cara decididos a matar. Por su parte, la señora Lucía Valladares de Sandoval Alarcón dijo encontrarse muy apenada porque su esposo había desaparecido. Lucía Valladares de Sandoval Alarcón, soy esposa de Armando Sandoval Alarcón y hermana de Asisco Valladares. Estoy muy apenada porque mi esposo está desaparecido. Yo no me fui con él porque la manifestación iba a empezar la concentración en el Palacio de la Loba, iban a ir marchando pacíficamente hacia el Parque Central. La niñera había salido y entonces yo le dije, Armando, me reúno contigo en el Parque Central para cuando venga la niñera se cargó. Tenemos una chiquita de 3 años. Estaba yo lista para irme al parque cuando me llamaron para informarme del atropello que le hicieron a mis cuñadas y que habían agarrado preso a Armando, Policía Nacional, y que lo habían metido golpeándolo en un jeep. También quiero decirle que de mi hermano Asisco Valladares, a quien acabo ya de ver, sé la parte que a ellos les tocó. Iban con el padre Chemita, también pacíficamente, en el Parque Central, cuando 2 policías los encañonaron así ya para apuntarles y les dijeron, padre Chemita y licenciado Asisco Valladares, los apreciamos mucho, por favor no den un paso adelante porque les tenemos mucho aprecio, pero sería muy doloroso tenerlos que matar porque tenemos orden de tirar a matar. Los candidatos presidenciales Mario Sandoval Alarcón, Gustavo Anzueto Bielman y Alejandro Maldonado Aguirre se reunieron esta noche en la casa de Sandoval Alarcón en la zona 9 de esta capital, poco después de ser liberados del primer cuerpo de la policía. El candidato del MLN dio su versión de lo ocurrido a él
Anzueto y Maldonado Aguirre esta tarde, cuando junto a sus compañeros de fórmula iban por la Sexta Avenida hacia el Palacio Nacional para entregar al presidente Lucas una nota de protesta por el curso de los acontecimientos postelectorales, según manifestó. Pasó sencillamente que cuando nos dirigíamos los tres candidatos a presidente con los tres candidatos a vicepresidente, hacer entrega de una petición al presidente de la República para que anulara las elecciones por considerarlas fraudulentas. Fuimos detenidos por la policía, llevados al segundo cuerpo, donde estuvimos por espacio de más de una hora, presentándose después que el general Chupina, que cuando trajo aquí a mi casa, creo que el gobierno con este acto vino a confirmar que el fraude que nosotros hemos denunciado. Licenciado, tenemos entendido de que debe hacerse una solicitud con anticipación a la gobernación del departamento de Guatemala con 24 horas. No sé si ustedes estaban enmarcados dentro de esa obligación. Te voy a contar, se hizo la solicitud, pero decía el secretario de la gobernación, claro, el papel, luego yo dijo, ya sabe dónde se lo puede meter. Por su parte, Anzueto Bielman sostuvo que la policía actuó sin tomar en cuenta la inmunidad que otorga la ley a candidatos a cargos públicos. Creo que en realidad a las autoridades es a las primeras que debería instruírseles que la ley no es únicamente la letra muerta en un libro. Hay un precepto que dice que los candidatos tienen inmunidad. Y la verdad es que íbamos en un acto pacífico, lícito, sin molestar a nadie. Cuando encontramos la primera fila de policías en actitud de ataque, pasamos esa fila y la prueba que la pasamos es que íbamos en actitud pacífica. Cuando entramos a la Sexta Avenida había una fila de jeeps de tipo Toyota y de ahí ya bajaron otros agentes sumamente nerviosos. Nos vieron y a saber qué pensaron, tiraron unas bombas de gases lacrimógenos y empezaron a sonar disparos por todos lados, especialmente atrás de nosotros. Sin embargo, nosotros íbamos solos con los periodistas, íbamos los tres candidatos a la presidencia y los candidatos a la vicepresidencia. Hablamos con un oficial ahí que nos dijo que no podíamos pasar y acto seguido nos subieron a una camioneta en las que mueven el personal de la policía y fuimos conducidos al segundo cuerpo, donde estuvimos en calidad de protegidos durante una hora. ¿Los trataron bien? Sí, nos trataron bien. Quiero aclarar que no íbamos a una manifestación, íbamos únicamente los 6 nosotros con los 3 jefes de seguridad nuestros y los periodistas. Y me atrevería a decir que tal vez habría unas 3 veces más periodistas que nosotros. O sea que no era una manifestación, íbamos desarmados, no íbamos un grupo de seguridad, ni había gente nuestra siguiendo el trayecto que seguíamos, íbamos absolutamente solos. Maldonado Aguirre formuló algunas puntualizaciones sobre el tipo de actividad que desarrollaba junto a Sandoval Alarcón, Anzueto Bielman y sus candidatos vicepresidenciales cuando iban por la Sexta Avenida hacia el Palacio Nacional. Precisiones, para que quede esto debidamente claro. En primer término, nosotros tuvimos una conferencia de prensa en el Hotel Ritz Continental y ahí dijimos que los 3 candidatos a la presidencia, los 3 candidatos a la vicepresidencia y un acompañante por cada uno de nosotros, desarmados, iríamos al Palacio a entregar una nota para conocimiento del presidente de la República. La prensa nacional e internacional que estaba presente nos acompañó. Nosotros no tenemos potestad para impedir que los periodistas nos acompañen, pero sí tenemos el liderazgo suficiente para evitar que los activistas y dirigentes y simpatizantes de nuestros respectivos partidos lo hicieran. Fuimos sumamente enérgicos y hasta drásticos, prohibiendo terminantemente que ninguna persona nos acompañara en el recorrido.
De manera de que cuando fuimos interceptados por la policía, íbamos solos, pacíficos y desarmados. En estas circunstancias nosotros estamos haciendo uso de los derechos que la Constitución le reconoce a cualquier ciudadano. El derecho de petición, el derecho de locomoción, estamos haciendo uso del tránsito que cualquier guatemalteco puede hacer. No se trataba en ningún momento de una manifestación de grupos de personas. Éramos simplemente 6 ciudadanos, acompañados de 3 personas civiles más, desarmados todos, que íbamos hacia Palacio Nacional. Señalo este hecho porque estamos enmarcados en la ley. Pero también quiero señalar esto que quede muy claro. La Constitución de la República, a la que el presidente y las autoridades están obligados a acatar porque prestaron juramento de observación de la ley, la Constitución garantiza el derecho de los guatemaltecos a prestar la resistencia adecuada para que se respeten sus derechos. De manera de que en cualquier circunstancia siempre hemos estado enmarcados en ley. Maldonado Aguirre añadió que Sandoval Alarcón, Ansueto Bielman y él continuarán determinadas acciones conjuntamente ante el curso de los acontecimientos. Nosotros estamos actuando en consulta los 3 candidatos que representamos más del 80% de la opinión nacional, porque sumando los votos obtenidos por los 3 candidatos, estamos representando más del 80% del electorado guatemalteco. El candidato Ansueto Bielman explicó sus argumentos en la impugnación de las elecciones del domingo pasado. Nos ha causado mucha extrañeza que los lugares donde no hay comunicaciones, por ejemplo las áreas de combate en Huehuetenango, inclusive lugares que el ejército mejor que nadie sabe que son zonas abandonadas, aldeas abandonadas, que los hilos de telégrafo están cortados, que hace mucho tiempo que no hay comunicación, son los primeros que lograron comunicar los resultados de esas comunidades y curiosamente votaciones masivas. Lo mismo sucedió en las zonas donde no pudimos mandar delegados por las mismas razones, lugares como Chisec, Cubilhuitz, Chaal, Las Casas, que hubo delegaciones únicamente de los partidos oficiales. Ahí también curiosamente las votaciones fueron masivas. Y lugares como por ejemplo el parcelamiento de Las Casas, que ahora ya es municipio, que tiene una población votante como de unos 3 o 4 mil ciudadanos, mandaron 13 mesas electorales. Naturalmente eso representa 13 urnas que tienen que reportar con votaciones masivas. Y a lugares como Tacaná, que tienen alrededor de 16,000 votantes inscritos, mandaron 6. Pero hasta el día de, es decir, hasta anoche, ayer, empezaron a entrar las primeras actas del interior y estamos encontrando que las actas que estamos recibiendo y los resultados que ha estado dando el gobierno son absolutamente distintos. Yo he estado oyendo los mensajes del gobierno en que dicen que los partidos se esperen a que entren los resultados totales para empezar las acciones legales si las hubiera. Eso es lo mismo que cuando lo están asaltando a uno le digan, espérese que lo terminen de asaltar y entonces llama a la autoridad. Finalmente, Sandoval Alarcón expuso sus razones para pedir la nulidad de los comicios. Que día de las elecciones, desde el mismo día de las elecciones, fuimos cortados de comunicación con el interior del país. De manera que en ningún momento pudimos comunicarnos con nuestros allegados del interior. Los correos de nosotros fuimos bloqueados, todos los partidos políticos también. Que el afán de evitar que supiéramos qué estaba pasando en el recuento de votos. Tuve circunstancias más
Una vez más se ha querido burlar la voluntad popular. Este es un acta electoral de las que estaban en todas las mesas, las firmas de todos los representantes de todos los partidos políticos y el presidente de la mesa. Pero aquí, en estas actas del interior, ¿qué pasó con la firma de los representantes de la mesa? Y aquí, ¿qué pasó con la firma del presidente de la mesa y de los demás? Vea usted, ¿es esto lícito? ¿Es esto honrado? Ahora, vea usted lo más curioso. Un acta de Santa Rosa donde votaron 4.500 personas. Estas personas, si se hubiesen tardado 3 minutos para votar, hubiese sido necesario 18 días para depositar 4.500 votos. Y aún hay más. Juzgue usted. Esta tarde, en plena Sexta Avenida de la Zona 1, que culminaron con la detención de los 3 candidatos civiles a la presidencia de la República, fueron precedidos por una conferencia de prensa conjunta de los 3 líderes políticos en un hotel cercano al Palacio Nacional y a la sede del gobierno. Los licenciados Alejandro Maldonado Aguirre y Mario Sandoval Alarcón y el arquitecto Gustavo Anzueto Bielman comparecieron ante la prensa nacional y extranjera, acompañados por sus respectivos compañeros de fórmula, para explicar los argumentos en base a los cuales piden la anulación de las elecciones del pasado domingo y la convocatoria a nuevos comicios. El candidato presidencial de la Unión Opositora, Alejandro Maldonado Aguirre, leyó el documento suscrito por los 6 candidatos que impugnan los resultados electorales del domingo, documento dirigido al presidente de la República, general Romeo Lucas. Marzo de 1982. Señor presidente, es público y notorio el malestar ciudadano por la forma como se verificó el proceso electoral. Oportunamente se puso en su conocimiento que el mismo estaba siendo viciado por el uso ilegal de recursos del Estado por parte de los partidos que dieron apoyo a la candidatura del exministro de la Defensa, general Ángel Aníbal Guevara Rodríguez. Estos hechos, además del ejercicio de la coacción y los abusos de autoridad, la manipulación de las actas y la absoluta incomunicación telefónica y telegráfica en que se dejó a los partidos no oficiales que participaron en las elecciones generales, han sido los elementos de un fraude electoral que toda la ciudadanía ha señalado. Posteriormente, agrava aún más la situación de burla a la voluntad popular, el encarcelamiento y el asesinato de activistas de nuestros partidos, con lo que se ha buscado amedrentarlos para inhibir toda posibilidad de que se aporten mayores pruebas sobre la violación del sufragio. Habiendo usted ofrecido solemnemente al pueblo de Guatemala velar por la pureza del sufragio, y siendo notorio que funcionarios y empleados subalternos no cumplieron con dicho mandato, que era garantía de paz y de legalidad, y en su condición de presidente de la República, que representa la unidad nacional, respetuosamente le pedimos que en ejercicio de liderazgo que le corresponde asumir, velando por la tranquilidad pública, tome la iniciativa de pedir al Congreso de la República que se reúna para acordar la nulidad de las elecciones del 7 de marzo, a efecto de que usted esté en condiciones de convocar nuevamente al pueblo a unas elecciones generales que deben realizarse con todas las garantías de acatamiento de la voluntad popular. Aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy respetuosamente, arquitecto Gustavo Anzueto Bielman, el suscrito Alejandro Maldonado Aguirre, licenciado Mario Sandoval Alarcón, licenciado Luis Alfonso López, licenciado Roberto Carpio Nicol y señor Leonel Cisniega Otero. Cisniega Otero, candidato vicepresidencial del MLN, intervino en la conferencia de prensa para puntualizar que la iniciativa asumida por los 3 frentes políticos se ha enderezado con el convencimiento de que el ejército
cumplió cabalmente con la misión que tenía asignada en estas elecciones y no debe ser involucrado en ningún tipo de maniobra. Amos del fraude tratan de interponer al Ejército Nacional entre la voluntad del pueblo y sus nefastas intenciones. Nosotros consideramos que el Ejército cumplió a cabalidad con la misión que le fuera encomendada por el señor Presidente de la República al garantizar el sufragio en todo el territorio nacional, al garantizar la integridad de los documentos y de las urnas electorales y al garantizar que se iba a emitir el sufragio libremente. Pero ahí terminó su misión. Llevar al ministro de la Defensa y al señor jefe de Estado Mayor del Ejército ante las cámaras de televisión y ante los reporteros nacionales y extranjeros para tratar de justificar lo que no el Ejército, sino los miembros de los partidos políticos hicieron contraviniendo los deseos del presidente de la República y de todo el pueblo de Guatemala, no nos parece absolutamente lógico ni nos parece que deba de seguirse realizando. En el momento actual, siendo una situación política, corresponde a las autoridades del Ejecutivo, como el ministro de Gobernación, enfrentar el tema político. Pero creemos que no es del resorte del Ministerio de la Defensa ni del Estado Mayor del Ejército prevenir a la ciudadanía contra manifestaciones pacíficas. Eso le corresponde al señor ministro de Gobernación en su caso. Queremos dejar claramente establecido que ninguno de los partidos que nosotros representamos en esta unión contra el fraude, ninguno de nosotros tenemos absolutamente nada en contra del Ejército de Guatemala. Nuestro reclamo es en contra de los funcionarios civiles o en posiciones civiles que ayudaron a cometer el fraude y que en estos momentos están tratando de escudarse en el uniforme digno del Ejército de Guatemala para escapar a la vindicta pública y a los reclamos que nuestros partidos políticos, a través nuestro, están lanzando hacia la opinión pública y a las más altas autoridades del país. Por su parte, Ansueto Bielman insistió en el apoyo que su partido da a la denuncia conjunta de actividades fraudulentas en la elección. El día de anoche no estuvimos presentes en la conferencia de prensa por razones que se cruzaron mensajes, pero apoyamos en su totalidad el contenido de la conferencia de prensa. El día de hoy hemos dado declaraciones claras y categóricas en el sentido que estamos en total desacuerdo con el resultado del evento electoral y en el sentido que lo catalogamos que el fraude no es un fraude de tipo militar, sino que es un fraude absolutamente civil, hecho a espaldas del Ejército, hecho sorprendiendo la buena fe del Ejército y desobedeciendo lo que el presidente de la República había ofrecido. Muchas gracias. Inmediatamente después se iniciaron los preparativos para la caminata de los candidatos hacia el Palacio Nacional. Entre tanto, voceros de los partidos representados en la conferencia distribuyeron a los periodistas asistentes un comunicado en el cual enumeraron aspectos de lo que han denunciado como un fraude electoral, señalando que tal actitud lleva a Guatemala al borde de una guerra civil, según los términos del comunicado. El documento añade que los partidos de oposición han dejado de lado todo criterio partidista en su denuncia y prevé la realización de manifestaciones masivas y otras muestras de repudio. Dice el comunicado que las presentes condiciones hacen imposible determinar en perjuicio de qué candidato se realizó el denunciado fraude. El documento incluye una exhortación al pueblo para ejercer el derecho constitucional de resistencia pacífica y finalmente indica que se exigirá a los diputados de las bancadas de oposición su renuncia en el Pleno, así como la renuncia de los candidatos de los mismos partidos que fueran reconocidos como electos a cargos de elección popular en los comicios del 7 de marzo. Los connotados de la televisión informativa de los Estados Unidos, Geraldo Rivera, de origen puertorriqueño y perteneciente a la ABC News, fue golpeado y detenido por la policía junto a otros 3 miembros de la ABC. Rivera goza de un gran prestigio en Norteamérica y ha sido enviado por la ABC News a diversas partes del mundo a realizar diferentes reportajes.
Hace pocos meses, Rivera estuvo en Israel. Esta es la presentación de ese reportaje, ya en su versión al castellano. Noticiario 2020 de ABC presenta. Tenemos 100.000 muertos. 100.000 muertos entre los civiles. Guerra incesante en el Oriente Medio entre terroristas entrenados por la Unión. A un miembro de la Policía Federal me dieron un golpe con un pistola. Yo soy testigo, no lo veo. Estábamos en la plaza central, estábamos solamente haciendo nuestro trabajo, filmando lo que está pasando allí con la gente cuando las policías llegaron y en un punto un miembro de la policía nos arrestamos. Primero el dar un golpe a mi cabeza con una pistola 45 y eso no fue necesario. Si él más temprano en el día fuimos nosotros con el general Benedicto Lucas García y él no dijo nada que nosotros no podemos estar en la plaza central. Si él me dijo no va allí, está bien, pero... A partir de las 18 horas de hoy, 23 de marzo de 1982, asumió el gobierno de la República de Guatemala la Junta Militar de Gobierno, siendo presidida por el general de brigada José Efraín Ríos Montt, quien a su vez ejercerá el cargo de ministro de la Defensa Nacional. Y como miembros de la Junta, el general de brigada Horacio Egberto Maldonado Shaad y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, quienes a su vez desempeñarán los cargos de ministro de Gobernación y ministro de Comunicaciones y Obras Públicas respectivamente. Presento ante ustedes a los integrantes de la Junta, quienes por intermedio del presidente de la Junta de Gobierno dirigirán su primer mensaje al pueblo de Guatemala. En nombre de la institución armada, les presento mi más cordial saludo y mi gratitud por la oportunidad que me dan de entrar a sus hogares. El día de hoy, la oficialidad del Ejército, queriendo manifestar su espíritu profesional, deseando reintegrarse dentro de la dignidad de un pueblo, tratando de valorizar los valores, efectuó un movimiento militar, el cual, para suerte mía, presido dentro de una junta de gobierno que en este momento les presento. Está el general Maldonado y el coronel Gordillo. Nosotros tres estamos integrando una junta que está efectuando un programa de tipo político para presentar al pueblo de guatemalteco, al pueblo guatemalteco, una solución, un planteamiento y una realidad. Solución a esa incomprensible vivencia que hemos tenido bajo el punto de vista político. Y una realidad. Somos soldados. Soldados y que en mi calidad de general tengo la capacidad, la responsabilidad de actuar bajo el punto de vista político. No por la politiquería que todos confunden, sino por mi capacidad de general en el concepto estratégico. La estrategia con ciudadanos es el principio de todo quehacer político. Y dentro de esa estrategia está una política de seguridad, una política de defensa, una política económica, una política social, una política exterior. Entonces, dentro de esos parámetros, nosotros les vamos a presentar a ustedes
un programa de trabajo. Solo quería aprovechar esta oportunidad para decirles, conciudadanos, que el pueblo de Guatemala está de fiesta y que nosotros los soldados, llenos de júbilo y de entusiasmo, estamos empeñando nuestra palabra para dar soluciones políticas a los quehaceres políticos, para dar soluciones económicas a los quehaceres económicos y para darles soluciones sociales a los grandes problemas sociales que confrontamos. Conciudadanos, ustedes comprenderán que en un movimiento militar se pone de manifiesto una capacidad, se pone de manifiesto una dignidad, pero fundamentalmente hay un techo de moralidad. Yo quiero decirles, conciudadanos, que en primer lugar estoy confiando en Dios, mi Señor y mi Rey, de que me ilumine, porque solamente Él pone y solamente Él quita autoridad. Estoy confiando en mi Dios para que yo no defraude a la oficialidad, y ni mucho menos a un pueblo que no ha sido respetado, un pueblo que ha sido abofeteado. Hace 8 años nos defraudaron, hace 4 años nos defraudaron y ahora hace pocos días también nos defraudaron. Guatemaltecos, estemos conscientes y estemos seguros que el ejército no solamente son los soldados que portan uniforme, sino que todos ustedes conciudadanos, ustedes tienen la obligatoriedad, tienen la responsabilidad del brazo, y por la calle caminemos hacia un futuro más tranquilo. Yo espero que Dios nuestro Señor tiende su manto de misericordia y de gracia sobre Guatemala. Espero que Dios nuestro Señor nos ilumine y espero que Dios nuestro Señor permita que ustedes y nosotros demos una nueva pausa al quehacer político de la nación. Hay muchas dudas y en el criterio de ustedes, los ciudadanos, pues muchas más. Queremos manifestarles, conciudadanos, que responsables ante ustedes y ante nuestro Dios que nos juzgará, y sobre todo ante la oficialidad joven que quiere quitarse ya el lastre del manipuleo, del mando, ante ellos nosotros prometemos lealtad. Lealtad. Eso necesitamos que ustedes comprendan y que entiendan y que nos ayuden. No estamos suspendiendo ningún derecho individual. Estamos garantizando los derechos humanos. Pero por favor, hagamos de la libertad la expresión de una responsabilidad. Hagamos de la libertad una conducta de vida y hagamos de la libertad un quehacer ciudadano. Los partidos políticos en este momento no tienen nada que hacer. Les vamos a presentar nosotros una expresión y vamos a ver si son partidos políticos, porque han sido partidos políticos electoreros, no han sido partidos políticos que den soluciones políticas a un pueblo que necesita soluciones políticas. Por eso, conciudadanos, queremos su comprensión, queremos su respaldo, porque realmente, si no somos nosotros con el respaldo de ustedes, tendrán que venir los camaradas a componer Guatemala. Y óigame bien, la subversión no debe de continuar. El quehacer político se va a actuar y se va a hacer bajo el punto de vista político. Las armas, solo el ejército. Las armas, solo el ejército. Por favor, todos los señores civiles que están armados, recuerden, quiten ya las ametralladoras de su techo y entréguenlas. Quiten las pistolas de su cinto y póngase un machete para trabajar. Necesitamos trabajo, necesitamos responsabilidad, necesitamos honorabilidad. Hay un reto a Guatemala. Aceptemos ese reto. No hay quien nos manosee. Hagamos nosotros un país. Hagamos nosotros una nación. Pero un país y una nación que en sí integran un quehacer de población y un quehacer territorial deben de manifestarse, unirse e identificarse con ideas y con ideales. Para nosotros, Dios y Guatemala. Y para usted, Dios y Guatemala. Porque solamente así podremos estar de la mano trabajando para Guatemala. Les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan y tengan la seguridad, conciudadanos,
que una vez más el Ejército de Guatemala empeñe por nuestro medio su palabra de honor, su palabra de soldado profesional de que hará todo esfuerzo hasta llegar